Un día antes de la boda de mi hijo, su prometida se inclinó hacia mí y con una sonrisa tan serena como cruel, me susurró al oído: «A partir de mañana, ya no serás parte de esta familia. Ya no serás bienvenida». Sentí cómo algo se quebraba dentro de mí, como si una cuerda invisible se rompiera en lo más profundo del pecho. Decidí quedarme en casa destrozada, sin imaginar que apenas unas horas después, la boda de mi hijo se derrumbaría por completo por una razón que nadie habría podido anticipar. La víspera del enlace en Granada, mientras los invitados reían entre copas de vino y luces cálidas, Valeria me sonrió sin dejar que su expresión flaqueara ni un instante. Pero en sus ojos, sus ojos había un hielo que me paralizó. El regalo que llevaba entre las manos, un álbum que me había tomado meses preparar, pesaba como una piedra muerta. Después de más de 20 años criando sola a mi hijo, haciendo sacrificios que a veces ni yo misma comprendía, aquella mujer me decía con absoluta calma que ya no tenía un lugar en su vida. Me llamo María del Carmen, y durante 25 años fui madre y padre para Álvaro. Cuando su padre nos abandonó, él apenas tenía 5 años, abrazado a su pequeño dragón de peluche. Recuerdo aquella primera noche solos, cuando me preguntó con la voz temblorosa: «Mamá, ¿cuándo vuelve papá?». Me tragué las lágrimas y le respondí con una sonrisa que no sentía. A veces las personas necesitan seguir caminos distintos. Desde entonces mis días empezaron a las 5 de la mañana. Lo despertaba, le preparaba el desayuno y corría a mi turno en la clínica donde trabajaba como recepcionista. Luego, sin descanso, me iba a mi segundo empleo, en unos grandes almacenes. Llegaba tan cansada que a veces me dormía sin quitarme los zapatos, pero siempre encontraba energía para escucharlo hablar de su día o animarlo en sus partidos de fútbol. Renuncié a ropa nueva, me corté el cabello. Vendí el coche para pagar la matrícula universitaria cuando las becas no alcanzaban. El día que Álvaro se graduó en Derecho, sentí que había cumplido aquella promesa silenciosa que le hice a un niño asustado que tendría un futuro mejor, sin importar lo que me costara. Cuando me presentó a Valeria hace 3 años, quise que me agradara. Era hermosa, elegante, siempre con ese aire de quien nunca se despeina. Trabajaba en una agencia de publicidad prestigiosa y parecía encajar en un mundo que jamás sería el mío. Pero Álvaro la amaba y eso bastaba. Sin embargo, desde el primer día hubo algo en ella que me incomodó. Su sonrisa desaparecía apenas él se giraba. Su tono de voz al hablarme sonaba condescendiente, casi como si me concediera una audiencia. En las reuniones familiares monopolizaba las conversaciones con historias de sus viajes por Europa sin mostrar interés alguno por mi vida o por los recuerdos de Álvaro. «Ah, qué tierno», decía con un dejo de ironía cada vez que evocaba una anécdota de su infancia. En el 30º cumpleaños de mi hijo, le preparé el pastel de chocolate con frambuesas que siempre le hacía desde que cumplió 12. Era nuestra tradición. Pero cuando llegué a la fiesta, Valeria tomó el plato con una sonrisa fría. «Álvaro ahora sigue una dieta baja en carbohidratos, María del Carmen, pero gracias por el esfuerzo». El pastel quedó olvidado en la cocina intacto, mientras mi hijo comía canapés que ella había encargado. Me tragué el orgullo como siempre. Pensé que venía de otro mundo, que con el tiempo me aceptaría. El compromiso llegó rápido apenas un año después de conocerse. Álvaro me contó emocionado que le había pedido matrimonio durante una cena frente al mar en Cádiz. Sonreí, lo abracé y le dije que estaba feliz por él, aunque por dentro me invadía una tristeza que no supe nombrar. Los preparativos me dejaron fuera de todo. No me consultaron sobre el menú
ni el pastel ni las flores. Cuando pregunté si podía ayudar, Valeria respondió con esa voz: «Perfecta suya. No te preocupes por nada, María del Carmen. Ya tenemos a los mejores profesionales. Solo tienes que venir bien vestida el día de la boda». Y así fue hasta la víspera, cuando decidí hacer un último intento por acercarme. Preparé un álbum con fotos y recuerdos de toda la vida de Álvaro, sus primeros pasos, su primer uniforme de colegio, su toga universitaria. Cada página era un testimonio del amor y los años que compartimos. Llegué a la cena de ensayo con el paquete envuelto en papel plateado. Valeria me interceptó en la entrada, su vestido blanco brillando bajo las luces suaves del salón. «¿Viniste?», dijo con una sonrisa impecable. «Claro que vine», respondí extendiéndole el álbum. «Lo hice para ustedes. Pensé que quizá podrían mirarlo juntos esta noche antes del gran día». Fue entonces cuando se inclinó hacia mí, su perfume caro invadiendo mi espacio, y me susurró al oído esas palabras que jamás olvidaré. «A partir de mañana solo eres historia antigua para esta familia. Ya hiciste tu parte, criaste a Álvaro. Ahora él es mi marido, mi familia. Y tú, solo eres equipaje extra. No nos avergüences aferrándote a él». Me quedé helada. Antes de poder reaccionar, añadió con voz aún más suave: «De hecho, quizás sea mejor que ni siquiera aparezcas mañana. Nos ahorrarías el drama, María del Carmen. No recuerdo cómo salí de allí. Ni siquiera recuerdo conducir de regreso. Solo recuerdo estar sentada en el borde de mi cama mirando el vestido azul petróleo que había comprado para la boda, mientras las lágrimas corrían silenciosas. Esa noche tomé una decisión que nunca pensé tomar. Por primera vez en la vida de Álvaro, no estaría allí para él. No asistiría a su boda. No sabía entonces que aquella ausencia, que me pareció una rendición, acabaría siendo la chispa que revelaría una verdad devastadora que nadie estaba preparado para enfrentar. La mañana de la boda amaneció clara y azul, el tipo de día que toda novia sueña para su gran momento. Yo desperté antes del alba, como si la costumbre o el presentimiento no me permitieran dormir más. Los movimientos de aquella mañana estaban grabados en mi cuerpo como un reflejo mecánico. Sin pensar, preparé café, colgué el vestido frente al espejo y coloqué a un lado los zapatos nuevos que había comprado para la boda, sencillos, discretos, pero con la elegancia que una madre sueña lucir el día en que su hijo se casa. Entonces las palabras de Valeria regresaron con la fuerza de una bofetada: «Solo eres equipaje extra, equipaje». Me senté en la mesa de la cocina, las manos temblando alrededor de la taza, mientras el sol se filtraba por la ventana y dibujaba sombras sobre el suelo de mosaico que yo misma había colocado años atrás, cuando no podía pagar a nadie más para hacerlo. Mi teléfono comenzó a vibrar sin descanso. Mensajes de familiares, amigos, todos de camino a la iglesia, preguntando dónde estaba. No respondí ninguno. Después de un rato llegó la primera llamada de Álvaro. La dejé sonar hasta que entró al buzón de voz. No tenía fuerzas para escuchar su voz. Su mensaje, lleno de desconcierto y angustia, me atravesó el alma. «Mamá, ¿dónde estás? Todos te estamos esperando. Por favor, llámame». Era la primera vez en 25 años que lo decepcionaba a propósito. El dolor era tan físico que sentí como si algo dentro de mí se desgarrara. Pero las palabras de Valeria habían abierto una herida que llevaba años negando. Durante tanto tiempo puse las necesidades de mi hijo por encima de las mías. Aguanté humillaciones disfrazadas de cortesía, sonrisas forzadas y desprecios sutiles, todo por amor. Pero aquella mañana algo diferente se despertó en mí, una voz que me decía: «Tú también mereces respeto, tú también mereces dignidad».
Por primera vez en la vida, me elegí a mí misma. A las 10 en punto el timbre sonó. Era mi hermana Isabel aún vestida para la boda, con el rostro tenso, entre la preocupación y el enfado. «María del Carmen, ¿qué estás haciendo? Todos te están buscando. La ceremonia empieza en 1 hora». Le hice un gesto para que entrara. No confiaba en mi voz. Nos sentamos en la sala frente al vestido azul petróleo colgado del armario, como un recordatorio de lo que ya no sería. «No voy», logré decir finalmente. Isabel me miró como si acabara de decirle una locura. «¿Cómo que no vas? Es la boda de tu único hijo. Valeria me dijo que después de hoy ya no formo parte de su familia. Me pidió que no me presentara». El color se le esfumó del rostro. «¿Ella te dijo eso?» «Te lo dijo a la cara», asentí, y las lágrimas que llevaba conteniendo me traicionaron. Dijo que soy equipaje extra, que ya cumplí mi papel y que debía apartarme. Isabel se dejó caer en el sofá junto a mí y me tomó las manos. El silencio entre nosotras solo lo rompía el tic-tac del reloj. «Ay, María», susurró finalmente. Siempre supe que había algo en esa mujer que no me gustaba. Ella lo ama a su manera, intenté justificar aferrándome a una chispa de esperanza. «No», dijo Isabel con firmeza. «El amor no trata a la gente así. El amor no excluye. El amor no humilla». Mientras hablábamos, el teléfono no dejaba de vibrar. Llamadas, mensajes. Álvaro insistente. Amigos desconcertados. Pero de la familia de Valeria, silencio absoluto. A las 11 las campanas de la iglesia comenzaron a sonar a lo lejos. Imaginé a los invitados tomando asiento, a mi hijo de pie en el altar nervioso esperando, y a Valeria en alguna habitación lateral satisfecha por mi ausencia. Aquello debía ser el cierre de mi historia como madre protagonista. A partir de ese día me convertiría en un recuerdo, una figura que aparecería solo en cumpleaños o fiestas, mantenida al margen. Pero el destino tenía otros planes. Poco después del mediodía, cuando las campanas deberían estar anunciando la unión de los novios, mi teléfono volvió a sonar. Era Isabel, que había regresado a la iglesia a mi pedido. Su voz temblaba tanto que apenas la entendí. «María», susurró. «La boda no se celebró». Sentí que el aire me faltaba. «¿Cómo que no se celebró? Álvaro descubrió todo». «Dios mío, es horrible». Descubrió que Valeria lo engañaba con su jefe desde hace meses. Y eso no es lo peor. Su familia está en bancarrota, María. El suelo pareció abrirse bajo mis pies. Isabel continuó atropellada, planeaban usarlo. El acuerdo prenupcial que ella tanto insistió en firmar era una trampa. Querían canalizar sus ingresos futuros hacia las cuentas de su familia. Todo encajó: las insinuaciones sobre su salario, la manera en que Valeria controlaba cada decisión financiera, las sonrisas falsas de su padre, cuando dijo: «Tu lucha terminó, María del Carmen. Ahora es nuestro turno de cuidar de Álvaro». No era amor. Nunca lo fue. Era un cálculo frío, un plan perfectamente armado para aprovecharse de todo lo que Álvaro y yo habíamos construido con tanto sacrificio. «¿Y cómo está Álvaro?», pregunté con la voz quebrada. Hubo un silencio largo, solo el sonido entrecortado de la respiración de Isabel. Devastado, respondió al fin, pero también firme. «Debiste verlo, María. Cuando la enfrentó delante de todos era otro hombre, como si por fin hubiera despertado». Colgué el teléfono y me quedé inmóvil mirando la nada. La boda que no fue, la traición, la farsa. Y en medio de todo, mi ausencia, que pensé sería una rendición, terminó siendo mi salvación. Una ironía amarga me atravesó. Quizás debía agradecerle a Valeria por mantenerme lejos justo hoy. Las horas siguientes pasaron como un sueño febril.
El teléfono no dejaba de sonar, cada llamada trayendo nuevos fragmentos del desastre. Los invitados saliendo en silencio, la familia de Valeria inventando excusas, culpando a Álvaro por dejarla en el altar. Y en el centro de todo mi hijo, mi Álvaro, con quien aún no había podido hablar. Eran cerca de las 3 de la tarde cuando un golpe seco en la puerta me hizo sobresaltarme. Corría que abrir, y lo vi a Álvaro todavía con el traje de la boda, la corbata deshecha, los ojos enrojecidos. No dijo palabra alguna. Simplemente entró, y me abrazó con tanta fuerza que me quitó el aliento. Mamá susurró contra mi cabello. «Tú sabías». Sentí que el corazón se me encogía. «¿Saber qué, hijo?», pregunté temerosa. «Sobre Valeria. Sobre quién es realmente». Me aparté con cuidado buscando su mirada. Sabía que no me quería cerca, que no me respetaba. Pero no Álvaro. No sabía nada de su traición ni de los planes de su familia. Él asintió despacio, digiriendo mis palabras. «Ella te dijo que no fueras a la boda, ¿verdad? Por eso no estabas allí». No podía mentirle. La noche anterior me dijo que después de la boda ya no sería parte de tu familia, que era mejor que no me presentara. Su rostro cambió, una sombra de rabia cruzándole las facciones. ¿Y le creíste? ¿De verdad pensaste que yo permitiría eso? Su pregunta me atravesó como un rayo. Después de todos esos años de haberlo criado sola, de conocer su alma mejor que nadie, ¿cómo pude pensar que él me daría la espalda? Y sin embargo lo había creído. Sí, lo había hecho. No porque desconfiara de mi hijo, sino porque había visto el poder que Valeria ejercía sobre él. Lo transformaba. Cuando estaba con ella, ya no era el mismo. Álvaro se dejó caer en el sofá y se cubrió el rostro con las manos. «Lo sé», murmuró entre los dedos. «Lo sé». Me senté a su lado y le toqué el hombro. «¿Qué pasó en la iglesia? Cuéntamelo tú». Respiró hondo, como quien necesita valor para decir la verdad. «Roberto, mi padrino...». Él recibió fotos de Valeria y su jefe Carlos. Eran recientes, de hace 2 semanas. Se notaba perfectamente lo que estaba ocurriendo. Tragó saliva antes de seguir. Me las mostró minutos antes de la ceremonia. Al principio no lo creí. Pensé que eran antiguas, de antes de conocernos. Pero no. En la esquina de las imágenes estaba la fecha, y ella llevaba el brazalete que le regalé en nuestro último aniversario. Su voz se quebró. La enfrenté en la sala de preparación. Lo negó todo, luego dijo que había sido un error, un momento de debilidad. Pero entonces su prima Mariana, que estaba ebria de champán, soltó algo sobre el acuerdo prenupcial y sobre cómo su padre había celebrado la noche anterior diciendo que sus problemas financieros se resolverían al día siguiente. Cerré los ojos sintiendo el peso insoportable de la traición que mi hijo acababa de descubrir. No era solo una infidelidad. Era una trampa, una telaraña tejida con engaños y codicia. Fue entonces, continuó Álvaro con la voz más firme, cuando entendí que nunca se trató de mí, sino de lo que yo representaba. Tu carrera, tu salario... Exacto. Todo formaba parte de su plan. «¿Y qué hiciste?», pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Una sonrisa amarga cruzó su rostro. Subí al altar. No para casarme, sino para anunciar que la boda estaba cancelada. Que Valeria me había traicionado. Que todo había terminado. Lo imaginé allí de pie ante 200 personas con el alma en carne viva. El valor que eso requirió me dejó sin palabras. La familia de ella perdió el control. Prosiguió. Su padre me amenazó delante de todos diciendo que no sabía con quién me metía. Su madre gritaba que estaba humillando a su hija. Y Valeria cambió por completo. Todo su encanto se evaporó.
Me llamó cobarde, dijo que exageraba, que todos engañan, que estaba destruyendo lo mejor que me había pasado. Tomé su mano entre las mías. Lo siento tanto, hijo. Él me miró con una mezcla de tristeza y cansancio. ¿Sabes qué fue lo que más me dolió? No fue la traición ni el dinero. Fue darme cuenta de que quiso separarme de ti. Que te trató como si fueras desechable. Tú que diste todo por mí, que jamás me dejaste solo. Las lágrimas que llevaba conteniendo desde que llegó, finalmente, me vencieron. Oh, Álvaro, cuando no te vi en la iglesia me sentí furiosa. Creí que me habías abandonado, pero ahora entiendo. Ella te hizo creer que eso era lo que querías, dijo él con calma. Y no te culpes. Quizá fue mejor así. No tuviste que ver el circo que se armó. Tu ausencia me hizo abrir los ojos. El silencio cayó entre nosotros. Solo se oían los pájaros del jardín y el leve timbre del teléfono que ambos ignorábamos. ¿Y ahora qué harás?, pregunté al fin. Se pasó una mano por el cabello, ese gesto tan suyo desde niño. No lo sé. Tengo que cancelar la luna de miel, devolver los regalos y enfrentar lo que venga. Su familia no lo pondrá fácil. El padre de Valeria tiene influencias y está desesperado por dinero. Lo enfrentaremos juntos, dije con una determinación que no recordaba haber sentido en años. Él asintió. Por primera vez sonrió de verdad. Juntos. Esa noche, mientras Álvaro dormía en la cachó, que siempre conservé para él, me quedé en el porche trasero mirando las estrellas sobre Granada. El dolor por lo vivido era profundo, pero en medio de esa oscuridad sentí una paz extraña, un alivio secreto. Habíamos escapado por poco de algo mucho peor que una boda rota, años de manipulación, de abuso emocional y financiero. Lo que no sabía entonces era que aquella historia aún estaba lejos de su final. En realidad, lo ocurrido aquel día no fue más que el preludio de una batalla aún mayor. Una guerra silenciosa que pondría a prueba no solo nuestra resistencia, sino también nuestra dignidad y el valor de nuestra verdad. La semana siguiente a la no boda, como empecé a llamarla en mi cabeza, la tormenta que tanto había temido finalmente llegó. Todo comenzó con murmullos, pequeñas ondas que se propagaban por nuestra comunidad, tan estrecha como chismosa. Pero en cuestión de días esas ondas se convirtieron en un huracán. La versión de Valeria empezó a circular en redes sociales, la historia melodramática de una novia abandonada por un hombre débil, manipulado por una madre posesiva incapaz de soltar a su hijo. Publicó una foto vestida de novia, el maquillaje corrido, de manera casi artística, con una leyenda que decía: algunas personas no saben cuándo dar un paso atrás. Algunas madres no pueden cortar el cordón umbilical. Los comentarios se multiplicaron desconocidos, ofreciendo consuelo a amigos indignados, preguntando qué tipo de hombre deja plantadas a una mujer en el altar y qué clase de madre interfiere en la vida de su hijo adulto. Su historia era convincente, emocional y completamente inventada. Ignórala, le dije aquí a Álvaro cuando me mostró las publicaciones, el rostro pálido de furia. La gente que importa conoce la verdad. Pero pronto comprendimos que no era tan simple. Mi abuela solía decir: las mentiras tienen piernas largas, y las de Valeria parecían correr un maratón. Comencé a notar las miradas extrañas en el mercado, los susurros apagados en la farmacia, las conversaciones que se detenían cuando entraba en una tienda. Una antigua compañera del colegio me escribió para preguntarme si de verdad había destruido la boda de mi hijo. Por celos. Incluso el sacerdote de nuestra parroquia, que había visto crecer a Álvaro, me llamó a su despacho para aconsejarme sobre dejar que los hijos sigan su propio camino.
La indignación inicial pronto dio paso a algo mucho peor: la vergüenza. No porque creyera las mentiras, sino porque tras tantos años de sacrificios silenciosos, de mantener la cabeza en alto incluso en los peores momentos, me veía convertida en la villana de la historia de otra persona. Mientras tanto, Álvaro lidiaba con sus propios demonios. Uno de los socios del bufete donde trabajaba, amigo cercano del padre de Valeria, empezó a cuestionar su criterio profesional y su estabilidad emocional. Algunos clientes se retiraron sin explicación. Y entonces, 10 días después de la boda cancelada, llegó el golpe final. Aquel jueves nublado un mensajero tocó a mi puerta. Llevaba un sobre oficial con mi nombre. Lo abrí con manos temblorosas: una demanda. La familia de Valeria me acusaba de difamación, daños emocionales y, lo más absurdo de todo, interferencia en relaciones contractuales. Llamé de inmediato a Clara, una amiga, que trabajaba como asistente legal en un bufete de abogados de la ciudad. Llegó a mi casa al anochecer, todavía con el uniforme del trabajo, el rostro serio. Leyó los papeles con atención y al terminar los dejó sobre la mesa. «Esto es pura intimidación, María del Carmen», dijo. «Están intentando asustarte. Eso de interferencia en relaciones contractuales no es más que una forma elegante de decir que arruinaste su plan financiero». «¿Plan financiero?», pregunté desconcertada. Clara me miró sorprendida. «No lo sabías. La familia de Valeria está prácticamente en quiebra. Su padre perdió una fortuna en inversiones fallidas. Contaban con el matrimonio para estabilizar su situación económica. Aquella revelación cayó en mí como una piedra helada. Así que nunca se trató de amor. Nunca, solo de dinero, control y poder. Y al no presentarme en la boda, ese pequeño acto de dignidad, que creí insignificante, le di a Valeria la excusa perfecta para cambiar la historia. No podía aparecer como una prometida infiel y calculadora, así que me transformó en la madre amargada y manipuladora, incapaz de soltar a su hijo. Era una jugada maestra, perversa, pero brillante. Al día siguiente Álvaro llegó a casa con una carta similar. Entró pálido, dejó los documentos sobre la mesa y dijo con voz tensa: «También me están amenazando con demandarme. El padre de Valeria dijo que si no limpio su nombre públicamente, te arrastrará por los tribunales, que te arruinará». Mi corazón se aceleró. Álvaro acababa de empezar su carrera. Aún pagaba los préstamos universitarios. Una demanda, por ridícula que fuera, podía destrozar su futuro antes de empezar. «¿Qué vas a hacer?», pregunté con un nudo en la garganta. Sus ojos llenos de determinación me recordaron al niño que alguna vez se enfrentó a los abusones del barrio por defender a un compañero indefenso. «Voy a luchar, mamá. Voy a luchar por los dos». Esa noche, incapaz de dormir, recordé algo que Valeria, 8 meses atrás, con su tono altivo habitual: «Tú no entiendes cómo funciona el mundo, María. La percepción lo es todo. La gente cree lo que ve, no lo que es verdad». Tenía razón en una cosa: la percepción importaba. La gente le creía porque interpretaba perfectamente el papel de víctima. Si la apariencia era su arma, entonces la verdad debía ser la nuestra. Y no en susurros, no en silencio, sino a plena luz del día. A la mañana siguiente revolví mi pequeño despacho en casa. Saqué todo lo que había guardado casi por instinto: correos electrónicos donde Valeria y hablaba abiertamente de sus expectativas económicas. Fotos de mensajes en los que despreciaba los trabajos pro bono de Álvaro. Y lo más valioso de todo, una copia del acuerdo prenupcial, con cláusulas tan depredadoras que cualquier juez vería la intención detrás. Cuando Álvaro llegó esa tarde del trabajo, extendí sobre la mesa todo aquel arsenal silencioso. Las pruebas. La verdad.
nuestra única defensa. «Mira», le dije señalando los documentos sobre la mesa, «tenemos nuestra propia arma, la verdad». Álvaro los examinó despacio, su expresión grave. «Sí, tenemos pruebas», respondió. «Pero ¿cómo las usamos? Si lo hacemos público de golpe parecerá venganza. Solo reforzará su versión de que somos resentidos». Tenía razón. No bastaba con tener la verdad. Había que saber cuándo y cómo mostrarla. «Tienes razón», admití. «No podemos lanzarlo en redes como si fuera un chisme. Necesitamos algo más sólido, ayuda profesional». La solución llegó al día siguiente, cuando consultamos con Clara. «Conozco a alguien que podría ayudarnos», dijo pensativa. «Pablo Méndez, periodista de investigación. Se dedica a desenmascarar fraudes financieros y escándalos corporativos. Si tenéis pruebas reales, él puede convertirlo en un reportaje serio, no en un espectáculo de redes». La idea me pareció brillante. Un reportaje periodístico tendría una credibilidad que nuestras voces solas jamás alcanzarían. Y más aún, trasladaría la historia del terreno del drama familiar al del fraude financiero, donde realmente pertenecía. Nos encontramos con Pablo en un pequeño café del centro de Granada. Era un hombre de baja estatura, barba entrecana y una mirada afilada que parecía atravesar las palabras. Escuchó toda nuestra historia sin interrumpir, tomando notas en un cuaderno gastado. «Lo que tienen es contundente», dijo al fin, «pero necesito confirmación independiente». Durante las siguientes 2 semanas, trabajó sin descanso. Revisó los registros bancarios de la familia de Valeria. Entrevistó a ex empleados de sus empresas quebradas y hasta consiguió una declaración anónima de un trabajador de banco que había gestionado sus cuentas. Mientras tanto, Valeria desataba su propia guerra mediática. Dio una entrevista para una revista local llorando frente a las cámaras, asegurando que yo había manipulado a Álvaro durante años, que jamás acepté que otra mujer ocupase su vida. Su familia, por su parte, empezó a hacer llamadas a los contactos de negocios de mi hijo, insinuando que era emocionalmente inestable y poco fiable para manejar casos importantes. La presión se volvió insoportable. Álvaro llegaba cada noche con el rostro cansado, los ojos hundidos por falta de sueño. Yo apenas me atrevía, y a salir de casa los vecinos susurraban los conocidos, evitaban cruzar miradas, hasta que exactamente un mes después de la boda cancelada estalló la bomba. El periódico más prestigioso de Andalucía publicó el reportaje de Pablo Méndez, «Detrás de la boda rota, los secretos financieros de los Ramírez». Ocupaba 2 páginas completas. Era una disección quirúrgica de la verdad, las empresas quebradas del señor Ramírez, los préstamos impagos, las acusaciones de fraude silenciadas fuera de los tribunales. Incluía la opinión de juristas independientes, calificando el acuerdo prenupcial como depredador y éticamente cuestionable. Y sí mencionaba el romance extramarital que detonó el desastre, con fotos algo borrosas pero inconfundibles de Valeria y su jefe en un restaurante elegante. La reacción fue inmediata. Los comentarios en línea se multiplicaron, pero esta vez en nuestra defensa. Así que lo que quería era su dinero, no su amor. Pobre madre, criar solas a un hijo para que lo traten así. Los Ramírez son cazafortunas, nada más. Por fin la verdad hacía el trabajo que nuestras palabras nunca pudieron. Esa noche Álvaro y yo nos sentamos en el porche con una taza de té. Por primera vez en semanas no había tensión en el aire, solo un silencio tranquilo, pesado pero humano. «¿Crees que esto ya terminó?», le pregunté. Miró las estrellas antes de responder. «No lo sé. Su familia está acorralada y la gente desesperada hace cosas desesperadas». Luego giró hacia mí los ojos más claros que en meses.
Pero al menos ahora luchamos con armas iguales, la verdad, contra sus mentiras. Asentí. Quizás la batalla no había terminado, pero por primera vez teníamos una posibilidad real de ganar. Y lo más importante, nos teníamos el uno al otro. El vínculo que Valeria intentó romper estaba más firme que nunca. No sabía mientras permanecíamos allí, bajo el cielo de Granada, que los Ramírez aún guardaban un último golpe, una maniobra tan audaz y temeraria que cambiaría nuestras vidas para siempre. La calma posterior al reportaje fue como el ojo de un huracán, serena, engañosa. Durante 2 semanas respiramos con algo de alivio. Las miradas hostiles disminuyeron. Algunos vecinos volvieron a saludar. Incluso antiguos clientes regresaron al despacho de Álvaro avergonzados de haber creído en mentiras. Debí sospechar de ese silencio. La gente como los Ramírez no desaparece sin ruido. Siempre contraataca y lo hace con astucia. El golpe llegó un miércoles cualquiera. Álvaro estaba en el tribunal defendiendo un caso y yo hacía la compra en el supermercado del barrio. Mi teléfono sonó un número desconocido. Casi lo ignoro, pero algo me obligó a contestar. Señora María del Carmen Ruiz, una voz masculina formal. Sí, soy yo. Habla el inspector Morales de la Policía Nacional. Necesitamos que se presente cuanto antes en la comisaría para prestar declaración. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Declaración sobre qué? Hubo una breve pausa, el ruido de papeles al otro lado de la línea. Existe una denuncia formal contra usted por extorsión, chantaje y amenazas hacia la familia Ramírez. La bolsa se me resbaló de las manos. Las naranjas rodaron por el pasillo del supermercado. «Eso es absurdo. Yo nunca...» El inspector me interrumpió con voz más suave. «Le aconsejo que venga acompañada de un abogado, señora». Dejé las compras allí mismo y conduje a casa temblando. Mis manos no respondían. Apenas podía girar la llave en la cerradura. Apenas crucé la puerta, llamé a Juan Álvaro. Salió del tribunal corriendo en cuanto escuchó mi voz temblorosa. Y mientras lo esperaba con el corazón golpeando en el pecho, supe que la guerra no había hecho más que comenzar. Cuando Álvaro llegó a casa, yo ya había encontrado el sobre oficial que un agente había dejado en la puerta durante mi ausencia, una citación judicial detallando las acusaciones en mi contra. Según el documento, supuestamente había amenazado a la familia Ramírez con divulgar información falsa a cambio de dinero para mantener mi silencio. «Esto es una invención total», dijo Álvaro, el rostro encendido de ira mientras pasaba las páginas. «Quieren criminalizarnos por haber sacado la verdad a la luz». «¿Y cómo pueden inventar algo así?», pregunté sin aliento. «No necesitan pruebas sólidas para abrir una investigación», respondió con frustración pasándose la mano por el cabello. «Probablemente fabricaron correos falsos, grabaciones manipuladas, cualquier cosa que les dé apariencia de credibilidad». Su voz se volvió firme. «Ahora lucharemos, mamá. Y esta vez no solo por nuestra reputación, sino por tu libertad». A la mañana siguiente nos presentamos en la comisaría central de Granada. Álvaro había pasado la noche preparando nuestra defensa inicial, revisando cada detalle de nuestras interacciones con los Ramírez, mientras yo le ayudaba desde la cocina recordando cada palabra, cada fecha. El edificio era antiguo, de piedra, con un aire opresivo. Al subir los escalones, noté un grupo de reporteros con cámaras esperándonos. «No digas nada, mamá», susurró Álvaro, rodeándome con su brazo. «Ni una sola palabra». El inspector Morales, un hombre de mediana edad, con gesto cansado y mirada impasible, nos condujo a una pequeña sala de interrogatorio. Era la primera vez en mi vida que me sentaba del otro lado de la ley. «Señora María del Carmen Ruiz», empezó tras encender la grabadora.
¿Está al tanto de las acusaciones presentadas en su contra? Sí, respondí sorprendida de la firmeza de mi voz, y son completamente falsas. Álvaro intervino con tono profesional. Inspector, quiero dejar constancia de que mi madre niega rotundamente todas las acusaciones y que cooperaremos plenamente con la investigación. Confiamos en que la verdad prevalecerá. El interrogatorio duró 2 horas eternas. Me preguntaron sobre cada encuentro con Valeria y su familia, sobre mi decisión de no asistir a la boda, sobre mi colaboración con el reportaje de Pablo Méndez. Respondí con honestidad, pero pronto noté algo inquietante. En la voz del inspector su tono no era de quien busca respuestas, sino de quien ya las tiene. Cuando finalmente salimos, Álvaro caminaba rígido, la mandíbula tensa. «No estás siendo imparcial», murmuró. «Alguien ya lo ha influenciado». Sentí un vacío en el estómago. «¿Crees que los Ramírez tienen contactos dentro de la policía?» Tal vez no directamente, dijo, pero su dinero abre puertas y la gente desesperada deja los escrúpulos en el bolsillo. Los días siguientes fueron un infierno. La historia apareció en todos los periódicos locales, pero distorsionada madre, acusada de extorsionar a la familia de la ex prometida de su hijo. Mi nombre y mi foto estaban por todas partes. El pequeño salón de belleza donde trabajaba a medio tiempo me llamó con voz amable pero distante. Quizás sea mejor que se tome unos días hasta que esto se aclare. Los vecinos que habían vuelto a saludarme después del reportaje de Pablo otra vez evitaban cruzar mi mirada. La sensación de aislamiento me ahogaba. Una noche, mientras revisábamos documentos en la mesa de la cocina, rompí a llorar. «Tal vez deberíamos rendirnos», susurré. «Tal vez deberíamos decir lo que ellos quieren oír, retractarnos públicamente». Álvaro dejó los papeles y tomó mis manos con fuerza. «Mamá, mírame». Sus ojos firmes me devolvieron una calma extraña. «Eso es justo lo que buscan, quebrarte, hacerte dudar de ti misma, empujarte a aceptar un trato solo para poner fin a esto. ¿Y si lo consiguen? ¿Y si me arrestan por algo que no hice? Eso no va a pasar». Su voz sonó firme, casi como una promesa. «Tenemos la verdad de nuestro lado. Y algo más». «¿Qué cosa?», pregunté. Una leve sonrisa apareció en su rostro. «Ayuda. Pablo Méndez está furioso por este intento de criminalizar a la prensa. Ya investiga al inspector Morales y sus posibles lazos con los Ramírez. Además, Clara convenció a su jefe, uno de los mejores abogados penalistas de la ciudad, de tomar nuestro caso pro bono». Por primera vez en días sentí una chispa de esperanza. No estábamos solos. Una semana después el caso dio un giro inesperado. Pablo publicó un nuevo reportaje, esta vez titulado «Sombra de corrupción, las conexiones del inspector Morales con los Ramírez». Había descubierto que el hijo del inspector trabajaba en una de las pocas empresas que aún quedaban del imperio, en ruinas del señor Ramírez. Un claro conflicto de interés que Morales nunca declaró. Simultáneamente, el doctor Herrera, nuestro abogado, presentó una petición formal para que las supuestas pruebas contra mí fueran sometidas a peritaje forense. Quería demostrar que los correos y grabaciones eran falsificaciones. La presión mediática cambió de rumbo. Ya no apuntaba hacia nosotros, sino hacia ellos, los Ramírez, y el sistema que intentaron manipular. 3 días después de la petición, el doctor Herrera nos llamó. Su voz, normalmente calmada, temblaba con emoción. «La Fiscalía está considerando archivar el caso». Guardé silencio, conteniendo el aliento. Parece que las pruebas no resisten un análisis riguroso y no quieren cargar con la vergüenza de un proceso tan evidentemente fabricado. Por primera vez en mucho tiempo, el aire volvió a sentirse respirable.
Pero mientras colgaba el teléfono y miraba el rostro aliviado de Álvaro, una sensación helada me recorrió el cuerpo. Sabía en el fondo que los Ramírez aún no habían jugado su última carta. Álvaro y yo nos abrazamos llorando, la mezcla de alivio y agotamiento nos sacudía el cuerpo. Pero nuestra alegría fue interrumpida por la voz del doctor Herrera, que aún sostenía el teléfono. Hay una condición. Los Ramírez ofrecen retirar las acusaciones penales si ustedes firman una retractación pública del reportaje de Pablo Méndez y aceptan un acuerdo de confidencialidad permanente sobre el caso. Sentí la rabia subir como fuego por la garganta. Incluso acorralados seguían intentando callarnos, forzarnos a negar lo que era verdad. No, dije firme, sorprendida de escuchar tanta convicción en mi propia voz. No voy a mentir para proteger su reputación. No voy a desmentir la verdad. Álvaro asintió y una sonrisa de orgullo se dibujó en su rostro. Doctor Herrera, nuestra respuesta es no. Dígales que iremos hasta el final. Era una apuesta temeraria. Nos enfrentábamos a una familia poderosa, desesperada, capaz de cualquier cosa. Pero dentro de mí, algo había cambiado. El miedo que me paralizaba días atrás había sido reemplazado por una determinación nueva, limpia, nacida de años de silencios tragados. Había pasado mi vida entera doblándome para no incomodar a nadie. Ya no. Cuando nuestro rechazo llegó a oídos de los Ramírez, sucedió lo impensable. Retrocedieron. 2 semanas más tarde el caso fue archivado oficialmente por falta de pruebas. El inspector Morales fue apartado de su cargo por conflicto de intereses. Y lo más sorprendente, Valeria y su familia desaparecieron casi de la noche a la mañana, mudándose a otra ciudad donde sus nombres no cargaran el peso de la vergüenza. La tormenta por fin se disipó. Pero como toda tempestad dejó cicatrices. Es curioso cómo la vida nos marca, cómo ciertos acontecimientos dejan huellas que reconfiguran no solo quiénes somos, sino también cómo miramos el mundo. En los meses posteriores lo comprendí en carne propia. El alivio inicial dio paso a algo más profundo, un proceso de sanación lento, hermoso y doloroso a la vez. Aceptar que no todas las heridas cerrarían fue lo más difícil. Aunque el caso se resolvió a nuestro favor, algunos vecinos siguieron mirándome con distancia y ciertas amistades nunca regresaron del todo. La duda, una vez sembrada, cuesta desarraigarla. Álvaro, por su parte, enfrentó sus propios fantasmas. Su carrera como abogado comenzó finalmente a florecer sin la sombra de las calumnias, pero la herida emocional que dejó Valeria lo volvió más reservado, más cauto. Se refugiaba en el trabajo con una intensidad que me preocupaba. «Necesitas darte tiempo, hijo», le decía suavemente cuando lo veía a las 2 de la madrugada, revisando contratos, los ojos rojos de cansancio. El dolor no desaparece si lo ignoras. Él siempre sonreía con esa media sonrisa que no alcanzaba ya los ojos. «Estoy bien, mamá. Solo tengo mucho trabajo». Aún así, entre la calma y el esfuerzo, hubo momentos de luz. Una noche de verano, 6 meses después del archivo del caso, nos sentamos juntos en el porche, mientras una tormenta eléctrica se acercaba sobre Granada. El aire olía a tierra, y los relámpagos iluminaban brevemente los olivos del horizonte. «¿Sabes qué es extraño?», dijo de pronto Álvaro, rompiendo el silencio. Ahora miro atrás y veo todas las señales que ignoré con Valeria. Cómo hablaba del dinero, cómo intentaba alejarme de quienes realmente me querían, cómo reaccionaba cuando mencionaba los casos pro bono. Siempre es más fácil ver los patrones después de que todo pasó, respondí. Pero no es solo eso. Continuó girando hacia mí con una expresión seria, iluminada por el parpadeo de un relámpago. Me pregunto por qué quise creer en ella,
tanto por qué estuve dispuesto a sacrificar las cosas y personas que realmente importaban. Era una pregunta que yo también me había hecho 1000 veces, pero jamás había tenido el valor de formular. Él siguió hablando despacio, como si se despojara del peso de años de silencio. Después de que papá se fue, siempre sentí que algo en mí estaba roto, que no era suficiente. Y Valeria parecía tan perfecta, tan segura. Creí que estar con ella me completaría. Mi corazón se encogió. Todos esos años de sacrificio para protegerlo del abandono, y aún así el vacío había encontrado otra forma de entrar. Álvaro, nunca fuiste insuficiente. Nunca. Él asintió, una sonrisa verdadera naciendo al fin. Lo sé ahora, dijo. Irónicamente, gracias a Valeria. Si ella no hubiera aparecido para destrozarlo todo, tal vez nunca habría descubierto que soy suficiente por mí mismo. Mientras las primeras gotas gruesas de lluvia caían sobre el porche, sentí una paz nueva entre nosotros. A veces las tormentas más violentas son las que limpian el aire. Para mí el cambio llegó más lento, pero igual de profundo. Después de décadas definiéndome solo como madre y sacrificio, empecé a redescubrir partes de mí que había dejado atrás. Volví a pintar una pasión que había abandonado cuando Álvaro era un niño. Comencé con pequeñas acuarelas, luego lienzos más grandes, dejando que los colores dijeran lo que las palabras no podían. Recuerdo la primera vez que Álvaro vio uno de mis cuadros terminados. Se quedó en el umbral observando con ojos asombrados. «Mamá, esto es increíble. No sabía que pintabas así». «Hay muchas cosas sobre mí que aún no sabes», le respondí, con una sonrisa traviesa. Era verdad. Por fin estaba despertando la mujer detrás de la madre. Animada por Clara, empecé a asistir a un grupo de apoyo para mujeres que habían atravesado pérdidas o grandes transformaciones. Al principio solo escuchaba. Me intimidaba hablar de mi historia frente a desconocidas, pero poco a poco, al oír sus voces quebradas, sus risas tímidas, comprendí algo esencial: todas habíamos sobrevivido a nuestras propias tormentas. Y de pronto, supe que la mía, la que me había destrozado y reconstruido, ya no era solo una historia de dolor, sino de libertad. Con el tiempo aprendí a escucharme, a confiar de nuevo en mi propia voz. Pero, sobre todo, encontré algo que jamás había tenido: una comunidad de mujeres que entendían lo que significaba ser puestas a prueba y, aún así, mantenerse en pie. Fue a través de ese grupo donde conocí a Teresa, una psicóloga cálida y perspicaz, que dedicaba su vida a ayudar a personas a reconstruirse después del daño. Tras escuchar mi historia con una atención serena, me miró con una expresión que mezclaba ternura y desafío. «María del Carmen, ¿has pensado en usar tu experiencia para acompañar a otras mujeres? Tenemos un programa de mentoría y creo que podrías ser una guía excepcional». La idea me sorprendió. Convertir mi dolor en algo útil. Transformar las cicatrices en brújulas para otros. Sentí que una chispa se encendía dentro de mí. Comencé a formarme con Teresa, aprendiendo a escuchar, sin absorber el dolor ajeno, a ofrecer apoyo sin perderme. 6 meses después de que todo terminara, me encontré dando mi primera charla para un pequeño grupo de mujeres. Las manos me temblaban tanto que casi dejo caer las notas, pero en cuanto hablé, las palabras salieron solas. Mi nombre es María del Carmen. Durante gran parte de mi vida creí que amar significaba anularse, que ser fuerte era soportarlo todo en silencio. Estoy aquí para deciros que estaba equivocada. Las miradas de aquellas mujeres, algunas con heridas visibles, otras con cicatrices invisibles, se cruzaron con la mía. En ese instante se formó una conexión silenciosa, poderosa,
que trascendía las palabras. La verdadera fortaleza no consiste en cuánto dolor puedes soportar callando, continué, sino en saber cuándo alzar la voz, cuándo poner límites, cuándo decir, no, esto no es aceptable. Y añadí con un nudo en la garganta. A veces la mayor muestra de fuerza es pedir ayuda cuando más la necesitas. Mientras hablaba comprendí que no solo estaba ayudándolas, estaba terminando de ayudarme a mí misma. Aprendía una vez más que mi dignidad valía tanto, como la de cualquiera que el amor no exige, que te encoges para caber en la vida de otro, y que incluso después de los 50 aún se puede renacer. Cuando terminé, Álvaro me esperaba fuera del salón, con un ramo de girasoles, mis flores favoritas. Me vio salir rodeada de mujeres que querían compartir sus historias, y la emoción en su mirada me dijo más que cualquier palabra. «¿Qué tal te fue, mamá?», preguntó. Transformador, le respondí con una sinceridad que me llenó el pecho. Para ellas y para mí. De camino a casa hablamos del futuro. Un concepto que en los peores días del conflicto con los Ramírez parecía un lujo inalcanzable. Álvaro me contó que estaba considerando abrir su propio despacho enfocado en ayudar a personas víctimas de fraudes financieros. Yo, por mi parte, empezaba a soñar con volver a estudiar. Quizás hacer un curso de consejería para fortalecer mi labor como mentora. En un semáforo me miró y dijo: «¿Sabes qué es lo más increíble, mamá? Hace un año apenas sobrevivíamos. Ahora estamos viviendo de verdad». Sus palabras lo resumían todo. Aquella crisis que pretendía destruirnos nos había obligado a crecer de una forma que jamás hubiéramos imaginado. Esa noche en mi pequeño estudio, tomé los pinceles. No pinté la tormenta, sino el amanecer que vino después. Colores cálidos, luz nueva, esperanza extendiéndose sobre un horizonte que alguna vez creí inalcanzable. Mientras el pincel se deslizaba, recordé las palabras que Valeria me susurró la víspera de aquella boda que nunca fue. A partir de mañana, solo eres historia antigua para esta familia. Tenía razón, pero no del modo que ella ya imaginaba. Ese mañana no fue el final, sino el comienzo de otra vida. Un futuro donde ya no era un equipaje en la existencia de mi hijo, sino una mujer redescubriéndose. Un futuro donde el lazo entre Álvaro y yo, probado en fuego, emergía más fuerte, más sano, más libre. Las cicatrices que llevábamos dejaron de ser señales de vergüenza. Se convirtieron en medallas de supervivencia. Mientras los colores se mezclaban sobre el lienzo, sentí gratitud. No solo por la calma, sino por el precio que pagamos para alcanzarla. Un precio alto, sí, pero que valió cada lágrima. Hoy ese cuadro, aquel primer amanecer, cuelga en mi sala. Es mi recordatorio diario de que la oscuridad siempre tarde o temprano cede ante la luz. El tiempo, con su sabiduría silenciosa, hizo su trabajo, no borró las cicatrices, pero las integró como parte del tapiz de nuestras vidas. Álvaro prosperó de una forma que aún me emociona. Abrió su propio despacho pequeño pero creciente, dedicado a defender a víctimas de engaños financieros. Su trabajo lo llena de un propósito que su antiguo empleo jamás le dio. Lo veo transformar su dolor en fuerza, y en cada caso que asume, reconozco al hombre que el dolor ayudó a forjar. Cada historia es distinta, me dijo una noche durante una de nuestras cenas de domingo, ya convertidas en una tradición sagrada, pero el patrón siempre es el mismo: personas vulnerables, siendo explotadas por quienes debieron protegerlas. Te veo en cada cliente, mamá, y recuerdo por qué elegí este camino. En cuanto a mí, mi propio viaje siguió creciendo. El programa de mentoría se expandió,
Empecé a dar charlas en centros comunitarios, en refugios de mujeres, incluso en universidades. Mi mensaje fue evolucionando, ya no era solo mi historia, sino una conversación más amplia sobre el poder, la manipulación emocional y la importancia de no perder tu identidad, ni siquiera en el amor. Y sí, a los 53 años volví a ser estudiante. Sentada entre jóvenes de 20 y tantos, tomaba apuntes con la misma pasión con la que pintaba mis amaneceres. Aprendía con una sed que solo da la experiencia, la de haber sobrevivido, la de haber renacido, la de haber aprendido que nunca es tarde para empezar otra vez. Al principio me sentí fuera de lugar, como una intrusa entre jóvenes, que apenas comenzaban a vivir lo que yo ya había sobrevivido. Había algo casi vergonzoso en empezar tan tarde. Pero pronto entendí que mi edad no era un obstáculo, sino un recurso. Un día una compañera de apenas 22 años me dijo después de clase: «Tú viviste lo que nosotros apenas estamos leyendo en los libros. Eso cambia todo». Sus palabras me hicieron sonreír. Por primera vez comprendí que mi historia tenía peso, que lo vivido también era una forma de conocimiento. La pintura siguió siendo mi refugio, mi templo silencioso para los días en que las palabras no bastaban. Mi pequeño estudio improvisado en la esquina del salón creció hasta ocupar la habitación vacía donde antes guardaba cajas con recuerdos. Las paredes se transformaron en un mosaico de emociones, lienzos oscuros que exploraban el miedo otros, que explotaban con color y esperanza. Hace unos meses, para mi sorpresa, una galería local me invitó a participar en una exposición colectiva sobre arte y sanación. La noche de apertura fue casi irreal. Ver a desconocidos de pie frente a mis cuadros, encontrando en ellos significados propios, fue como presenciar cómo mi dolor se convertía en lenguaje universal. Álvaro estuvo a mi lado toda la noche, callado pero atento, una presencia sólida y amorosa. En un momento lo vi detenido ante una pintura azules profundos, violetas densos, un solo punto dorado en el horizonte. Así se sentía. «¿Verdad?», murmuró sin apartar la vista. Como si nos estuviéramos ahogando, pero aún hubiera una chispa de luz. Asentí despacio. Sí. Fue exactamente así. Entonces me miró los ojos llenos de algo parecido a la admiración. «Siempre fuiste más fuerte de lo que imaginaba, mamá. Más fuerte de lo que tú misma sabías». Sus palabras quedaron grabadas en mí, un bálsamo contra las dudas que a veces aún intentan volver. En cuanto a los Ramírez y Valeria, desaparecieron de nuestras vidas como polvo arrastrado por el viento. A veces escuchamos alguna mención, un conocido que los vio en otra ciudad, un colega que cruzó su nombre en una conversación casual. Cada vez que eso ocurre siento una mezcla curiosa, una punzada leve de memoria, pero también una gratitud serena. Parece absurdo, lo sé. ¿Cómo sentir algo más que resentimiento por quienes intentaron destruirnos? Pero la verdad es que sin esa tormenta, jamás habría descubierto la profundidad de mi propia resistencia. Quizás aún seguiría viviendo en los márgenes de mí misma, definiendo mi valor solo a través del papel de madre. Y quizá Álvaro seguiría persiguiendo un éxito vacío, buscando aprobación en lugares donde nunca habría amor. No les agradezco a ellos, pero sí agradezco a la mujer que surgió de sus ruinas. Hace un par de meses, Álvaro llegó a nuestra cena de domingo con una invitada. Se llamaba Camila, una abogada ambiental con una sonrisa tranquila y una mirada firme. Sentí de inmediato el temblor familiar de la ansiedad, los fantasmas de Valeria asomando en los rincones de mi mente. Pero bastaron 5 minutos para entender que Camila no era ella. Donde Valeria hablaba sin parar de sí misma, Camila preguntaba con interés genuino:
Donde Valeria medía cada gesto con cálculo, Camila irradiaba naturalidad. En un momento, mientras servía el postre, se detuvo frente a una de mis pequeñas pinturas en el pasillo. «Esto es precioso», dijo acercándose. «La forma en que capturaste la luz. ¿Estuviste en una escuela de arte?» No, realmente respondí algo cohibida. «Es solo un pasatiempo que retomé hace poco». «Pues tienes un talento real», replicó sonriendo. «Mi madre es curadora en una galería en Belo Horizonte. Le encantaría ver tu trabajo». Su tono fue tan sincero que me conmovió. Después de que se marchó, Álvaro y yo recogimos los platos en silencio. «¿Qué te pareció?», preguntó intentando sonar despreocupado, aunque su mirada lo traicionaba. Pensé un instante antes de responder. Ella parece auténtica. Presente. El tipo de persona que ve a los demás de verdad. Él soltó un suspiro que llevaba tiempo conteniendo. «Eso mismo siento yo». «¿Van en serio?», pregunté con cautela. «Vamos despacio», dijo una sonrisa leve curvándole los labios. «Ambos tenemos historias difíciles, pero creo que esto puede ser algo bueno». Sentí un nudo en la garganta, mezcla de esperanza y miedo. Álvaro notó mi expresión, dejó el plato que secaba y tomó mis manos mojadas entre las suyas. «Mamá», dijo con voz suave, «aprendí la lección a la manera más dura. Aprendí a reconocer las señales, a valorar lo esencial sobre lo superficial. Y sobre todo aprendí a no dejar que nadie me aparte de las personas que realmente me aman». Sus ojos encontraron los míos. «Y eso te incluye a ti. Siempre te incluirá». Esa noche, después de que se fue, me quedé en el porche con una taza de té, mirando el cielo granadino lleno de estrellas. Pensé en la joven que fui con un niño en brazos que preguntaba: «¿Cuándo volverá papá?». Pensé en las noches de insomnio, en los miedos, en la culpa constante de no saber si estaba haciendo suficiente, y me pregunté si pudiera hablar con esa versión antigua de mí misma. ¿Qué le diría? Tal vez que los sacrificios valdrían la pena, pero que no debía perderse a sí misma en ellos. Que su hijo crecería para ser un hombre extraordinario, no a pesar del dolor, sino gracias a él. Que la vida la golpearía, sí, pero también le regalaría momentos de felicidad tan puros, tan inmensos, que justificarían cada lágrima. Y al pensar eso por primera vez en mucho tiempo, sonreí sin tristeza. Porque entendí que no hay destino más hermoso que reconstruirse y seguir amando incluso después de haber sido rota. Y quizás si pudiera hablar con aquella versión más joven de mí misma, le diría algo más. Que las historias verdaderas no terminan con un «y vivieron felices para siempre», sino con un «y siguieron viviendo». Viviendo, creciendo, aprendiendo. Tropezando, a veces cayendo otras, pero siempre avanzando. Más fuertes juntos de lo que jamás habrían sido separados. La semana pasada recibí una invitación inesperada. Una organización sin fines de lucro que apoya a mujeres en procesos de reconstrucción después de relaciones abusivas, me pidió que fuera la oradora principal de su evento anual. La ironía no se me escapó yo, que alguna vez me sentí tan pequeña, tan prescindible, ahora llamada a compartir mi experiencia ante cientos de personas. Acepté sin dudarlo. Y anoche, mientras trabajaba en el discurso, inevitablemente regresé a aquellas palabras crueles que Valeria me susurró en la víspera de la boda, que nunca fue: «A partir de mañana, solo eres historia antigua para esta familia». Estaba equivocada, pero no en la forma en que entonces creí. No soy historia antigua. Soy una historia viva, todavía en movimiento, con capítulos que nadie, ni siquiera yo, podría haber imaginado.
Hoy, a mis 54 años, miro hacia el futuro y no veo límites sino horizontes. Veo a Álvaro floreciendo en su propio camino, quizá construyendo un amor sano, basado en respeto y ternura verdadera. Veo mi trabajo tocando vidas, convirtiendo el dolor en guía, las cicatrices en lecciones. Veo nuevos amaneceres esperando ser pintados, palabras que aún me aguardan para ser escritas, heridas que aún pueden transformarse en sabiduría. Y si alguien me pregunta cómo sobreviví a la tormenta que casi nos destruye, responderé así. Cuando las palabras malintencionadas intenten reducirte, cuando alguien busque moldearte, hasta hacerte sentir pequeña o descartable, recuerda quién eres realmente. No eres solo madre o hija o víctima o cualquier papel que el mundo quiera imponerte. Eres un universo completo, una historia aún por escribir. Eres mucho más grande que cualquier definición que otros intenten darte. Y cuando alguien te susurre que a partir de mañana ya no eres parte de la familia, que tu valor se ha agotado o que tu lugar en la mesa ya no existe, recuerda esto. El verdadero sentido de pertenencia nunca depende del permiso de nadie. La familia auténtica no se define por apellidos, contratos o intereses. Se define por el amor que resiste las pruebas. Y tu historia, esa historia que duele, que arde y que sana, te pertenece solo a ti. Fue esa verdad la que salvó a Álvaro y a mí en nuestro momento más oscuro. Fue esa misma verdad la que nos permitió no solo sobrevivir, sino transformarnos. Y ahora la llevo conmigo como una antorcha que no solo ilumina mi propio camino, sino también el de otras personas que aún buscan su luz. Hoy, cuando me miro al espejo, ya no veo solo a la madre agotada, que alguna vez fui, ni a la mujer rota por palabras crueles murmuradas en una noche de verano. Veo a María del Carmen, completa, imperfecta, en constante evolución. Una mujer que después de toda una vida cuidando de los demás, finalmente aprendió a cuidarse también a sí misma. Y quizás, solo quizás, esa sea la victoria más dulce de todas.